Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Siempre con los mejores temas, los mejores especialistas, y justamente hoy nos acompañan nuestros amigos de Luque Abogados y vamos a platicar de temas importantes. Justo vamos a platicar de los embargos. ¿Qué onda con los embargos? ¿Qué onda con los intereses moratorios? ¿Qué es legal? ¿Qué no es legal? ¿Cómo están, chicos? Justo nos acompaña Pedro Quesada y Federico Luna. Hola, buenos días. Oye, ¿qué onda con todo este tema de los embargos, de la usura, los cobros excesivos? Sin duda alguna, pues aquellas personas que tienen deudas, yo creo que todas las noches rumean este tema porque no saben qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Hay mucha información y también hay mucho abuso excesivo de muchos abogados. Sí, sí. Mira, hay mucho desconocimiento, sobre todo por parte de los ciudadanos al momento de establecer algún contrato, firmar algún documento, algún pagaré o algo, y cuando se estipulan los intereses, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces son afectados al momento del cobro, pues, y no sabían que iban a pagar X, ¿no? Hay una confusión entre los intereses ordinarios y los intereses moratorios. La usura también, dice, es que ese interés es usurero, pero no saben el por qué es usurero o si lo es o no lo es. Entonces hay mucha confusión en relación a eso. Y platíquenos entonces, ¿cuáles son con todo este tema de los intereses? Hay tantos términos que ya uno no sabe. ¿Qué son los intereses ordinarios? Mira, los intereses ordinarios son los intereses que se fijan por el hecho de, podría ser como un ejemplo, por un préstamo de dinero. Haz de cuenta, una persona te va a prestar 100,000 pesos y Ajá. te dice, en el término de 6 meses me vas a pagar 110,000 pesos, por decir, por el hecho del préstamo. O sea, y el interés moratorio es porque a la fecha de vencimiento no pagaste el préstamo, a partir de ahí se te empieza a generar un interés moratorio. Es decir, son dos cosas diferentes. El interés ordinario ya lo tienes, por decir así, por default, ¿no? De cajón. La obligación de pagar. Ajá, porque el interés moratorio es una pena por no cumplir tus pagos en el momento que quedaste de pagar, ¿verdad? Básicamente. Así es. En ambos casos se debe de fijar, o sea, cuánto va a ser de interés ordinario y cuánto va a ser de interés moratorio. Y ahí es donde entra precisamente la cuestión de que si es usura o no, dependiendo del porcentaje de interés que en un momento dado se llegue a establecer. Y entonces la usura ya es cuando son excesivos los intereses. Así es muy difícil determinar que un interés es usurero. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las instituciones de crédito, pues ahí nos podríamos decir, bueno, ¿qué parámetro tenemos para establecer un término usurero? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Para determinar que un término es usurero, pues, ¿qué parámetro va a usar el juzgador para determinar? Pues es muy difícil, porque si tú te vas a los intereses bancarios, bueno, los intereses bancarios muchas veces pudieran llegar a ser usureros. Ahora, ¿qué es lo que esto es para la materia penal? La materia penal es donde se establece la usura. Pero ¿qué hace el juez? El juez civil, cuando te va a condenar para el pago de alguna deuda que tú no pudiste cumplir, él te puede regular los intereses, y más o menos lo regula entre un 2.5% mensual o no sé, ¿verdad? 3.5, ¿verdad? Pero encasillarlo como delito, el término de usura, es, para mí, yo considero que es muy difícil de establecer un delito de usura actualmente, ¿no? Entonces estamos hablando que en el caso de que yo tenga tal vez algunos intereses bastante excesivos que son por arriba de lo establecido, ¿hay mucha probabilidad de que yo pueda ganar un juicio que me bajen esos intereses? Sí, mira, el artículo 174 del Código de Comercio establece que los intereses son los que las partes establezcan, fijen. Entonces uno puede decir, bueno, si las partes fijan, pues a ese interés vamos a estar. Sí, pero hay un límite. El límite es en el sentido de que cuando no sea excesivo. Cuando el juez va a dictar su sentencia, entra el estudio de esta situación y el límite sería que no sea excesivo, precisamente, que no entre en un abuso.
un abuso, y es donde dice, ok, como entra, yo siento que entra un abuso, el juez tiene que entrar a un estudio de oficio, es decir, tiene que hacer una interpretación conforme del artículo 174 del Código de Comercio en relación a la situación particular que se está dando, y decir, ok, aquí hay un 10, un 15, un 20% de intereses moratorios, te hago el estudio, y si bien es cierto, el artículo 174 fue lo que las partes fijaron, sin embargo, aquí hay un abuso, y de oficio es que es obligatorio para el juez hacer este estudio, y debe de bajar los intereses, como comentaba Federico, a esos porcentajes que estaba mencionando, ¿no? Ahora, algo muy importante aquí es establecer, muchas veces tú dices, firmaste un pagaré y te pusieron el 10% de interés, y todo el dinero que tú estás pagando la ley establece que primero se deben de pagar los intereses y después se debe de pagar la suerte principal. Entonces, todo el dinero se va a intereses. Entonces, muchas veces, por estrategia, ya uno dice, bueno, espérate a la demanda, o haz una consignación de pago de lo debido ante el juez para el efecto de que esos intereses no se regulen en base a ese acuerdo de voluntades que tú tuviste, porque de acuerdo al artículo que señalaba el licenciado Pedro Quesada, los intereses se regulan en base a la voluntad de las partes, pero si es excesivo, pues es correcto que vía extrajudicial la persona te esté cobrando un 10%, porque ese fue el acuerdo de voluntades. Entonces muchas veces es hasta más conveniente que te demanden. ¿Para qué? Para que todos esos pagos, o el juez te regule los intereses, te baje los intereses y te regule a un interés, mucho menor al que tú estableciste de acuerdo al pacto entre las dos personas. Sí, antes se daba mucho la situación de que esa interpretación conforme que el juez hoy en día, claro, hace de oficio, antes no se hacía, antes de las reformas. Entonces había casos, y los usureros era muy común, que un préstamo de 5 o 7 mil dólares se quedaban con propiedades muchísimo más valiosas. Claro. ¿Por qué? Porque sus intereses eran muy altos, y como el juez no hacía esa interpretación conforme y no bajaba esos intereses, pues una deuda de 5 mil dólares se hacía de 25 mil, 30 mil, o sea, dependiendo del tiempo que tuviera de vencido el documento, más el interés que se había establecido. Entonces era una locura. Entonces había mucho abuso. Con esto, obviamente, se pretende proteger más ese desconocimiento de las personas, y que no vengan esos abusos, y sí está resultando. En Ensenada hay varias personas que todos sabemos se dedican a prestar dinero, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó un caso en el cual esta persona pidió, menos de 100 mil pesos, como 70 mil pesos. Y obviamente los intereses se estaban comiendo todo el dinero que ella abonaba. Entonces nosotros, la recomendación, ¿sabes qué? Espérate, ya no pagues nada, que te demande. Le estaban cobrando de intereses arriba de 1,5 millones de pesos, de puros intereses por un crédito menor, entre intereses moratorios, intereses ordinarios, intereses moratorios. Al momento de que el juez resuelve, después de las cuentas que se hicieron, tuvo que pagar como 110 mil pesos, ¿verdad? Y ya le habían embargado la casa, y quería la persona esta, no hay ningún problema, decía, cédeme la casa. Pues espérame, ¿cómo que te voy a ceder la casa por una deuda de menos de 100 mil pesos, ¿no? ¿Tienes dudas, comentarios? WhatsApp 646-178-3730, y ya regresamos. Esta mañana estamos platicando todo acerca de la usura, de los intereses y también de los embargos con Luque Abogados. Venimos, me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Ya
Regresamos al Súper Desayuno. Excelente mañana para ti en esta segunda parte con nuestros amigos de Luque Abogados. Estamos platicando todo acerca sobre la usura, los intereses moratorios, los intereses excesivos de las deudas, además también de los embargos. ¿Tienes dudas, comentarios? Comunícate a través del WhatsApp 646-178-3730. Sabemos que esto del cobro de intereses excesivos, ahora sí que por préstamos, esto es muy común y una práctica que a veces inconscientemente lo aceptamos por la necesidad en la que estamos, ¿no? A veces también por la ignorancia. Por aquí se nos manda su mensaje de texto a través del WhatsApp. Nos dicen, ¿qué alcance tiene un pagaré cuando los intereses que te están cobrando por ese préstamo son un robo? Por ejemplo, te prestan 5,000 y tienes que pagar 300 diarios por 20 días y si te atrasas 2 días sin dar un abono, te aumentan un día más la deuda. Mira, obviamente, así como está redactado, es usura, ¿no? Por supuesto. El alcance, bueno, depende. Mientras no vayas a un juzgado y estés pagando todo eso, pues eso va a ser su alcance, el que estés pagando, lo que estás aceptando. Desgraciadamente, a veces la necesidad de la persona en el momento, a sabiendas de que va a pagar de esa manera, lo acepta, pues, a sabiendas. Mientras no vaya, pero si ya en un momento dado dejara de pagar y el tenedor del documento, el dueño del documento, va por medio de un juicio a demandar a la persona que dejó de pagar, obviamente el alcance que tendría ahí es que todos sus intereses usureros pues se van a venir para abajo, se van a bajar y va a subsistir la suerte principal que se llama, o sea, el préstamo original que está pactado en el documento y los intereses obviamente se van a reducir, como ya lo estuvimos platicando en el segmento anterior, ¿no? Lo curioso del caso aquí es que pues se le están dando los términos y condiciones. ¿Sabes qué? Yo te presto 5,000 pesos, pero me tienes que pagar por tanto tiempo, tantas cantidades, y si te atrasas, pues son estas otras cantidades. No hay ninguna forma de defenderse de esa forma. Precisamente ese es el problema, porque tú cuando vas y pides dinero es porque tienes la necesidad de que te presten, entonces tú aceptas las condiciones que sean. Entonces, eso es lo que está protegiendo la ley y en este caso la jurisprudencia, para evitar el abuso al momento de firmar. ¿Por qué? Porque el estado de necesidad en el cual tú llegas a solicitar el préstamo muchas veces no te dejan opción para la firma. O sea, no hay un acuerdo de voluntades en el cual vamos a pactar tú y yo de manera consciente y sin ninguna presión el cobro de los intereses. Casi o firmas así o no te presto. Claro. Entonces, eso es lo que está protegiendo la norma. La norma está protegiendo la voluntad de comprometerte. Está bien, ok, existe la voluntad de que el acuerdo de voluntades es la máxima en la participación de los intereses o de los contratos. Ok, sí, pero no te pases, porque no puede ser mayor a esto. Ok, entonces esta persona que nos está mandando su comentario, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Dejar de pagar, esperar la demanda y esperar a juicio y que le bajen los intereses? Pues básicamente puede hacer dos cosas. Una, esperar la demanda, ¿verdad? O ir a consignar el pago de lo debido, ¿verdad? Para que no caiga el mora y decir, ¿sabes qué? Yo ya te pagué tu crédito, el capital, más un interés convencional que pudiera ser el 3.5%, ¿no? Y vámonos, ¿ya? Sí, o también si está pagando y va al corriente, no está atrasado, pues ir con la persona que le prestó el dinero, cubrir la deuda como tal y recuperar su pagaré. Sí, eso también, eso sería lo primero en un momento dado. Pero posiblemente no le quieran entregar el pagaré, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí pudiera ser las otras dos opciones, ¿no? Excelente. ¿Y qué onda con el tema de los embargos? ¿En qué consiste un embargo? Un embargo es, por ejemplo, precisamente puede provenir en este asunto como ejemplo de una deuda, de un documento que no se pagó la persona, el dueño del documento, el título de crédito, un pagaré, va por medio del juzgado, presenta su demanda y si estuviéramos hablando de un juicio ejecutivo mercantil, al momento que se le comunica la demanda a la persona, se llama emplazamiento, que se le emplaza y que se le dice al deudor, hey, estás demandado, en ese momento, a partir de ahí, se le puede embargar como garantía
algún bien, ¿no? Dependiendo de la cantidad, pues estamos hablando de los bienes, ¿no? Si es una cantidad mayor, pues inclusive se puede embargar propiedades, ¿no? Bienes inmuebles. Son cantidades no tan grandes, pues bienes muebles, dependiendo de la cantidad. Entonces, ese embargo queda se puede decir en garantía mientras dura el proceso del juicio y sale la sentencia, dependiendo en qué sentido salga la sentencia, ¿no? Entonces está protegido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la persona que ha sido embargada, pues ya no va a poder hacer situaciones como una compraventa, por decir, como ejemplo, de esa propiedad. Si embargaron una propiedad, una casa, ya no la va a poder vender hasta que se libere ese asunto, pues por si no estaría incurriendo en un fraude procesal, ¿no? Entonces, el problema sí va a ser mayor todavía, ¿no? Si embargaron algún vehículo, pues en esa situación o otro tipo de bienes muebles, la persona que está embargando se puede llevar estos bienes para guardarlos y custodiarlos en un domicilio, y en el caso que se quedaran con él los bienes, pero que ya son señalados como embargados, pues no los puede usar. Si embargado un vehículo y se quedó él con él, no lo puede sacar porque ya está cometiendo otro delito que se llama abuso de confianza equiparado. ¿Qué pasa cuando llegan las personas y te dicen te voy a embargar? Supongamos que yo estoy en mi casa, sé y estoy consciente que tengo deudas, que ya me han mandado algunos recaditos que me dejan en la barda, en las ventanas y en las puertas. ¿Qué hago yo? Si vienen estas personas y me dicen los vamos a embargar, ¿cómo yo sé si es real? ¿Cómo yo puedo actuar como persona? Pues primero lo que tiene que hacer es pedirle a la persona que le está diciendo que se identifique. Se tiene que identificar como una persona autorizado por alguno de los juzgados para llevar a cabo la diligencia. En este caso se le denomina actuario, ¿verdad? Y lo segundo es no dejarlos entrar a tu casa. Atenderlos desde la cerca, ¿no? Y de ahí que te entreguen los papeles y ya conducirte con algún abogado que te conteste la demanda y hagas valer las excepciones que en un momento dado, excepciones y defensas que en un momento dado puedas tener en relación a estos temas, ¿verdad? En la primera citación nunca les van a autorizar el uso de la fuerza pública. Okay. Ellos tendrían que presentar otro escrito y manifestando que no los dejaron entrar para que en un momento dado les autoricen el uso de la fuerza pública, ¿verdad? Entonces, ahora, el primer derecho a señalar bienes de embargo, pues los tiene el deudor. También tú puedes señalar primero, y inclusive te puedes abstener de señalar, y entonces ya el representante de la otra parte, pues podría señalar los bienes, ¿verdad? Pero al principio, lo principal es que se identifique la persona con la cual se está actuando, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, como te comento, no dejarlos entrar, ¿verdad? No dejarlos entrar para el efecto de que te dejen la notificación y ya te conduzcas con algún abogado, se ve el caso específico y ya de alguna manera empiece tu defensa. Con el tema de la usura y el embargo, ¿cómo podemos ligar estos temas? Sabemos que también es parte de lo mismo, ¿no? Sí, como estábamos comentando hace un momento en precisamente el pagaré que se mencionó, cuando el interés es muy alto, obviamente mientras se llega a un juicio esto, y sobre todo antes comentábamos que había gente que se quedaba con propiedades, con préstamos de dinero que habían hecho que eran mínimos, o sea, cantidades muy chicas, sin embargo, era por eso precisamente, porque sus intereses eran usureros, ¿no? Entonces, de esa manera lo podemos ligar, que al momento que un interés es usurero, obviamente la cantidad que se debe crece. Claro. Crece. Por eso viene esta contradicción de tesis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, de manera oficiosa, los jueces tienen que hacer una interpretación conforme de la situación de los intereses, en este caso, para poder reducir, porque se estaban dando mucho esos abusos, ¿no? Entonces ahora de manera oficiosa es que de manera obligatoria, a lo que queremos llegar, el juez debe de hacer esa interpretación conforme, ¿no? Porque antes sí se daba mucho esa situación, ¿no? O gracias a esta contradicción, bueno, existe esa oportunidad de que esos intereses usureros pues ya no estén desfasados y ya no suceda eso. Obviamente se van a seguir pagando intereses, pero ya de una manera más proporcional, no de una manera desproporcionada. Para cerrar, entonces estamos diciendo que en caso de que alguna deuda que yo tenga y haya intereses
excesivos, moratorios, ahora sí que voy de ganarla a que bajen los intereses. Sí, definitivamente, siempre y cuando acudas al juez, ya sea vía acción o vía excepción, a que te lo regule, ¿verdad? Básicamente. Excelente, pues amigos, gracias por acompañarnos esta mañana. Luque Abogados, Pedro Quesada y Federico Luna, medios de contacto, ¿en dónde los podemos encontrar? Teléfono 120-5651 y en el Face Luque Abogados. Gracias, Luque Abogados, por acompañarnos esta mañana. Continuamos en el Súper Desayuno, ya venimos, me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM.
Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.